Hola, mis queridos hermanos. Hoy quiero traerles un nuevo tema para ustedes. ¿Por qué Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no tenía propensión al mal? Queridos hermanos, empezamos por saber qué es la propensión al mal. La propensión significa tener inclinación o deseo natural hacia el pecado. ¿Por qué Jesús nunca lo tuvo? Aquí está la respuesta. Cristo tenía un carácter santo y una mente santa y un cuerpo pecaminoso y caído. Eso lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 3, donde nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Queridos hermanos, tener una naturaleza humana caída no es pecado, a menos que se ceda a los deseos de la carne. En Gálatas 5, del verso 15 al 16, nos dice así, pero si os mordéis y, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Queridos hermanos, la tentación de Cristo, la tentación que recibió Cristo de parte del diablo, provenían de afuera de su mente. En Hebreos capítulo 2, verso 18, nos dice así, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La pregunta es, queridos hermanos, ¿por qué Jesús no tuvo propensión al mal? ¿Será que era diferente que nosotros? Queridos hermanos, esto es negativo. Jesús nunca tuvo ninguna propensión al mal. Era porque nunca permitió que su naturaleza humana o pecaminosa se levantara en malos pensamientos y acciones. Queridos hermanos, en Romanos capítulo 6, verso 11, nos dice así, y así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado inicia en la mente y se ejecuta en acciones. El pecado es infracción de la ley. Su mente siempre la tuvo sujeta al poder divino del Padre. Esto es la razón del por qué Jesús oraba a su Padre. En las siervas del Señor nos dice así, en mensajes selectos, nos dice así, me han llegado cartas que afirman que Cristo no podía haber tenido la misma naturaleza que el hombre. Eso es lo que decían, ¿no? Otras iglesias o otras personas. Pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Entonces la idea que presenta aquí es que dice así, ¿no? Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podía haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría ser sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como el hombre, en el lugar del hombre, y eso, queridos hermanos, su tentación y victoria nos dice que la humanidad debe copiar el modelo que Cristo dejó. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. Queridos hermanos, Jesucristo vino con la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos igual. Pero a diferencia de Jesucristo, es que todos sus deseos, todos sus pensamientos y el timón de su vida ponía a manos de su Padre, o sea, a un poder divino. Porque sabemos que nosotros mismos, como seres humanos, no podríamos vencer al pecado si no fuera por Jesucristo mismo. Jesucristo mismo su vida dio como ejemplo para que nosotros y si copiáramos de él o como si fuera un manual de vida como el de él estuvo y en tener comunión con el Padre y así poder vencer el pecado. ¿Qué nos dice más? Nos dice, él no consistió en pecar, ni siquiera
por un momento pensó y cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para acercarnos participantes de la naturaleza divina, para ser partícipes, ¿verdad? Mientras que estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla y hacerse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Queridos hermanos, esta es una poderosa evidencia que Cristo es nuestro mayor ejemplo de victoria sobre el pecado. Nos enseñó que todo hijo de Adán, aún así con su condición caída y pecaminosa, puede vencer al pecado, siempre y cuando está con Cristo. En 2 Corintios capítulo 10, verso 5 nos dice así: derivando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Si se somete al poder de Cristo, esto, queridos hermanos, esto es justificación por la fe. Muchas gracias, queridos hermanos, que Dios los bendiga y hasta pronto.